Padre, ahora estamos expuestos a tu palabra. Si tú no nos hablas, en vano es, Señor, nuestra disposición. Pedimos que, aun a pesar de nosotros, tú nos hables al corazón, Señor. Penetra, rompe, quebranta. Haznos disfrutar, Señor, de las verdades que vamos a ver en esta mañana. Y sea Cristo exaltado y glorificado. Te lo pido por favor, Señor, en Él y para Él. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La semana pasada nosotros vimos aspectos sobre la primera frase del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Hoy quisiera ver pensamientos sobre la segunda frase que dice, Cristo el primogénito de toda creación. El apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses. El apóstol no fundó esta iglesia, aparentemente fue Epafras que la fundó, y el apóstol le está escribiendo porque, como casi todas las iglesias reciben presión de falsas doctrinas, igual que nosotros mismos, nosotros constantemente, los hermanos, donde quiera que nosotros vamos, en los vecindarios, en las escuelas, en los trabajos, con las familias, siempre hay personas con falsas doctrinas que están tratando de convencer a los hermanos sobre esas falsedades. Así pues, en Colosas había falsa doctrina, y Pablo está comunicando a los colosenses que se mantengan firmes en quién es el Señor Jesucristo. La primera parte del capítulo recuerda las bendiciones que él había escuchado de parte de los colosenses, de parte de otros sobre los colosenses, como su amor y su ánimo por las cosas del Señor. Y fíjense que en el versículo 13 les recuerda también sobre el Señor Jesús, que es su Redentor, versículos 13 y 14. Y entonces del 15 en adelante, el apóstol lo que hace es destacar quién es el Señor Jesucristo. Él mantiene su exposición en este pasaje del 15 en adelante sobre la persona, posición, rol y obra del Señor Jesús,
eh, una vez habiendo establecido la redención que ellos recibieron, ahora dedica los próximos pensamientos a destacar al Señor Jesús, corrigiendo así falsas doctrinas que estaban siendo promovidas en Colosas. Comienza primero por destacar que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso significa que Cristo es Dios mismo. El comentarista Hendrickson comenta lo siguiente: tenemos aquí en Colosenses 1:15 la misma enseñanza que encontramos en Hebreos 1:3, donde el Hijo es llamado el resplandor de la gloria de Dios y la misma impresión de su sustancia. La Reina Valera habla de la misma imagen de su sustancia aquí, pero Hendrickson utiliza la palabra impresión, la misma impresión de su sustancia. O sea, si fuéramos a tomar la sustancia de Dios, por así decir, e imprimirla en un papel, pues veríamos al Señor Jesucristo. Y recuerden lo que enfatizamos el domingo pasado. Nosotros estamos acostumbrados a ver una figura de un hombre con cabello largo y barbas, y en nuestra mente, cuando nosotros pensamos en Cristo, esa es la figura que predomina y debemos tratar de vencer eso, porque nadie sabe cómo Jesús se veía. Ahora, una cosa sabemos: los judíos no usaban cabello largo, excepto los nazareos. Y el Señor Jesús no tenía voto nazareo, Él era nazareno, o sea, de Nazaret, habiendo crecido en Nazaret, pero Él no tenía voto nazareo, como sí lo tenía su primo Juan el Bautista. Entonces, rechacemos esa imagen. No sabemos cómo el Señor se veía físicamente, pero su persona es la imagen del Dios invisible. Y Pablo enseguida dirige nuestra mente y corazón hacia la soberanía del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es soberano sobre toda la creación, soberano sobre mi vida, soberano sobre todo lo que soy y todo lo que tengo. Naturalmente, es más fácil decir que Cristo es mi Señor que vivirlo de manera constante, de momento a momento, de que Él realmente es mi Señor, que Él realmente manda en mí, que Él decide por mí. Quisiera, hermanos, que hoy podamos destacar un poco la preeminencia del Señor Jesucristo. Él es la autoridad máxima de toda la creación y eso me incluye a mí. Él es mi autoridad. Él es el que manda en mi vida, en tu vida. Y quisiera, en primer lugar, destacar que como primogénito de toda creación, Cristo tiene toda autoridad sobre ella. Esta palabra primogénito ha dado mucho que hablar a través de las edades. La palabra en el original que se utiliza es protótokos, significa primogénito, o sea, el primer nacido. Eso es en su significado base, pero, hermanos, en cualquier idioma, una sola palabra puede tener diferentes sentidos y puede tener incluso sentidos completamente diferentes. Por ejemplo, mañana a las 9 de la mañana voy al banco. La palabra mañana es la misma, pero tiene dos sentidos completamente diferentes. Mañana significa el próximo día. A las 9 de la mañana significa ese periodo entre el amanecer y antes de la tarde. Es la misma palabra, dos sentidos completamente diferentes. También la palabra banco. Banco puede significar una entidad financiera como puede significar un asiento. Pero la palabra asiento
también puede significar varias cosas. Puede significar énfasis en una palabra. La palabra palabra tiene acento en palabra. Acento. Ok, bueno, gracias. Puede significar diferentes cosas, ok, silla o banco. También hay palabras que parecen tener la misma raíz, pero con significado diferente. Y estoy explicando esto por causa de esta palabra primogénito. Hay muchos que cuando leen un versículo como este, que Él es el primogénito de la creación, ¿qué es lo que automáticamente piensan? Automáticamente piensan que el Señor Jesucristo fue creado, fue la primera creación de toda la creación que Dios hizo. Y no es eso lo que significa. En todos los idiomas hay estas diferencias y en el idioma griego también. Por ejemplo, hay palabras que tienen la misma raíz, pero significado derivado, como agua, aguacero, desagüe, acuático. Pero hay palabras que parecen tener la misma raíz, pero tienen significado diferente. Por ejemplo, la palabra caballo. De ahí se desprende que caballería, cabalgar. Pero también tenemos la palabra caballero y no tiene nada que ver con caballo. Parece tener la misma raíz, pero no es la misma raíz. Igual que campo, campesino, campeón. Okay. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Comer, comida, comercio. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque parecen tener la misma raíz. En todos los idiomas sucede eso. El pastor D.A. Carson escribió un libro muy interesante que se llama Falacias Exegéticas, donde él expone de manera muy clara y extensa sobre este problema. Y da ejemplos en inglés muy interesantes también. Por ejemplo, la palabra butterfly. La palabra butterfly es mariposa. Pero si fuéramos a buscar el significado de la palabra butterfly etimológicamente, bueno, butter significa mantequilla y fly significa mosca. O sea, sería una mosca de mantequilla en vez de una mariposa. Okay, la palabra goodbye en inglés se supone que se deriva de que antes se decía God be with ye. O sea, Dios esté con usted. Entonces, a través del tiempo, pues se cambió y ahora es goodbye. Nadie hoy en día que dice goodbye está pensando Dios esté con usted. Sé que en todos los idiomas hay estas afecciones y también en el idioma griego es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Hay tantas cosas que se dicen. Por ejemplo, la Escritura dice que el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder ahí es la palabra dínamos. Okay. Y hemos escuchado, soy culpable de haberlo dicho también en algún momento en años anteriores, que de ahí sale la palabra dinamita. Entonces el poder de Dios, dinamita, no tiene nada que ver con eso. La dinamita fue inventada en el año 1800 y pico. Pablo no estaba pensando en dinamita cuando utilizó esa palabra. Además que la dinamita explota, destruye. Okay. No tiene nada que ver con eso. Ese no era el pensamiento que tenía Pablo y no deberíamos utilizar esa ilustración. Okay. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículo 7, esta palabra protótocos, que es primogénito, sí significa el primer nacido, donde dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, hablando de María cuando dio a luz a Jesús. O sea, su hijo primogénito, el primer nacido, el primer de una línea
de un grupo de personas, el primer nacido. Ahora, aquí en este contexto, en Colosenses capítulo 1, si volvamos a ese pasaje, primogénito de toda creación, significa que Él fue el primer que nació en toda creación. Miren, por ejemplo, más adelante en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y después que dice, Él que es el principio. Y después dice que el primogénito de entre los muertos. O sea, ¿el que primer nació de los muertos? No. O sea, no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Por lo tanto, el sentido de la palabra puede significar primer nacido, el que primer nació en una familia, pero también puede significar primer lugar, primero en orden, principio, primero en rango. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje. Por otro lado, la palabra primogénito, el sentido que posiblemente Pablo esté también colocando aquí, es referirse al hecho de que el Señor Jesús es el heredero de Dios, nosotros con Él. El primogénito en Israel heredaba una doble porción respecto a los demás hermanos. Y él se convertía en el patriarca de la familia, el líder de la familia, la autoridad máxima de la familia cuando el padre partía, cuando el padre fallecía. El primogénito es el que tomaba entonces el control de la familia. Ustedes recuerden la historia del hijo pródigo. El hijo menor le dijo a su padre, dame lo mío, y se llevó. Y después cuando regresó, el hijo mayor se enojó y dijo, tú nunca, ni siquiera el becerro gordo me has dado. ¿Y qué le dijo el padre? El padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. O sea, ya todo lo que quedaba, ellos eran solamente 2 hijos. O sea, el menor se llevó la parte, o sea, cuando era así, si habían 2 hijos, la idea era dividir en 3 y 2 partes eran para el primogénito y una parte para el otro hijo. Entonces ya lo que quedaban, las 2 partes, las 2 terceras partes, pues eran del hijo mayor. Todas mis cosas son tuyas. También tenemos en Salmo 89, 7 una profecía mesiánica donde el salmista dice el Señor, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito. O sea que el Señor lo iba a colocar en esa posición como primogénito. De nuevo, Hendrickson escribe, el primogénito de toda criatura, esto es, aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación con toda criatura. La frase el primogénito de toda criatura, que por cierto puede ser traducido ya sea toda creación o toda criatura, la Reina Valera del 60 tiene toda creación, es que la frase el primogénito de toda criatura no puede significar que el Hijo mismo también es una criatura, el primero de una larga línea. Se establece claramente este hecho en el versículo 16. Él es anterior a, distinto de y exaltado muy por encima de toda criatura. Porque el versículo 16 ¿de qué habla? Lean el versículo 16, ¿qué dice? Que Él es ¿qué? ¿Qué es Él? Él es el creador. Él es el creador. Y si Él es el creador, Él no puede ser la criatura. ¿Okay? Como el primogénito, dice Hendrickson, Él es también heredero y gobernante de todo. Y Wayne Grudem
escribe, así que Colosenses 1:15 quiere decir que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, privilegios que le corresponden al primogénito, al primogénito, pero con respeto a toda la creación. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo con relación al Señor? Está destacando al Señor Jesucristo por encima de absolutamente todo. Él es la imagen misma o la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Él es el primogénito, la autoridad máxima, el gobernante, el principal, el primero, el que gobierna toda la creación. O sea, es importante que nosotros nos coloquemos en los zapatos de los creyentes de aquel tiempo. Nosotros tenemos 2000 años de tener las escrituras en nuestras manos y solamente pensamos en Dios invisible. Pero en aquel tiempo ellos estaban mucho más cerca de quién había sido el Señor Jesucristo en carne y tenían los apóstoles con ellos. Y por lo tanto estaba más vívida la imagen física del Señor. Además que habían enseñanzas falsas de que Cristo era un profeta exaltado, él no era Dios, pero él era exaltado, pero no era Dios. Y Pablo está tratando de corregir eso, está corrigiendo eso. Así que, amados hermanos, en primer lugar, como primogénito de toda la creación, Cristo tiene toda autoridad sobre ella. Eso es lo que está destacando con la palabra primogénito. En segundo lugar, el Señor Jesús opera con poder sobre la creación. Como Él es el dueño, la autoridad, Él opera con poder. Y esto es grandioso, hermanos. En la próxima oportunidad veremos a Cristo como creador, pero desde el momento de la creación, el Señor Jesús ejerce poder sobre todo lo creado. El autor de Hebreos nos comunica que Él, el Señor Jesús, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién? El Señor Jesús. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nosotros vemos eso en la ejecución de los milagros de parte del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo expulsó a los demonios, demostró autoridad absoluta sobre todo lo creado. Aún los espíritus invisibles para nosotros, Él los gobierna, Él los controla, Él tiene poder sobre ellos. Cuando alimentó a las multitudes, demostró soberanía sobre la creación. Como Él hizo cuando Él reprodujo los peces y los panes. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Son actos de creación. Esos peces no existían, esos miles y miles de peces cocinados ya, ¿okay? No existían. Y Él los pescó, los creó, los pescó, los cocinó y los sirvió de manera instantánea. Los panes no existían y Él creó de la nada esos panes. Él gobierna absolutamente todo lo que es la creación. Cuando Él caminó sobre el agua, cuando calmó la tormenta, cuando llenó las redes de peces, cuando mandó a Pedro a buscar el impuesto en la boca del pez, demostró absoluto control sobre la creación. Cuando convierte el agua en vino, demostró ser el Señor absoluto de su propia creación. Porque de nuevo parece un milagro sencillo, cambiar el agua en vino. Bueno, trata de hacerlo tú, a ver si puedes.
Crear el agua en vino significa que el Señor tuvo que crear de la nada las uvas y las tuvo que exprimir y las tuvo que colocar dentro de esos contenedores, ¿okay? Dentro de esas vasijas. Y fue un acto de creación. Él ejerciendo poder, todo su poder como el Todopoderoso, como el Creador y disposición sobre su propia creación. El Señor que hace todo esto, el Señor que gobierna toda la creación, el Señor que tiene poder sobre todo lo creado, también puede cuidar de tu vida. El Señor que hace todo esto es soberano y yo debo someterme a Él con gozo y buena disposición, porque Él es el soberano, Él es el primogénito de toda creación, Él es el que manda, Él es el Señor. Y el apóstol Pablo está tratando de destacar a nuestro Señor Jesucristo, está colocando al Señor Jesucristo en esa posición de máxima autoridad, en el punto máximo que puede estar el Señor Jesucristo. Ahí lo está colocando Pablo. En tercer lugar, el Señor Jesús es entonces Señor de toda mi vida. Dice ahí, primogénito de toda creación. Es interesante que no dice toda la creación. Y al no tener el artículo definido, expande el sentido hacia todo lo que ha sido creado, como expresa el versículo 16, cosas visibles e invisibles. Lo que se conoce todavía, lo que está por conocerse. Es interesante cuando nosotros estudiamos y leemos sobre los aspectos de la creación, del creacionismo, cuando Darwin hace 200 años hablaba necedades, los microscopios que habían disponibles en aquel momento, cuando veían una célula, lo que veían era algo borroso nada más. Hoy en día la capacidad de los microscopios es tan potente que se puede ver hasta lo más particular dentro de una célula, lo que se llama la nanociencia. Y la palabra nano es muy interesante porque significa una parte en 1,000 millones. ¿Ok? Una parte en 1,000 millones. Un nanómetro es una parte no sé ni cómo decirlo. ¿Ok? Imagínense un metro dividido en 1,000 millones de partes. Pues un nanómetro es una de esas partes. ¿Ok? Y la ciencia ha podido desarrollar este tipo de mecanismos para poder ver lo que es una célula. Y hoy en día, el examinar lo que es una célula es una cosa absolutamente increíble, y ya me estoy adelantando quizás al próximo mensaje, pero es apasionante leer sobre esto y cómo el Señor creó cada rincón del universo, cada aspecto astronómico, cada aspecto nano, cada detalle, cada ley, absolutamente todo lo que se haya descubierto ya o aún por descubrirse, de todo eso Él es rey. En el tiempo de Darwin no se conocía lo que es el ADN. Al descubrirse lo que es el ADN, de repente, y ver lo que complicó el tema de la evolución, el descubrimiento del ADN, tuvieron que aumentar de 2,000 millones de años a 13,700 millones de años el tiempo del universo, la creación el Big Bang de allá para acá. En el año 1969, el doctor George Wald, que en ese momento había sido premiado como
con el Premio Nobel de la Ciencia en Biología. Él escribió que lo máximo de años que se necesitaba para que el universo llegara hasta donde está en ese momento, año 69, eran 2.000 millones de años. Imagínense ustedes, en menos de 60 años tuvieron que aumentar de 2.000 millones a 13.7 mil millones, casi 14.000 millones de años. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, el tiempo hace milagros. Eso escribió él. El tiempo hace milagros. Claro que sí, añádale tiempo y con el tiempo pues tú puedes decir que todo esto se desarrolló. El Señor es rey sobre todo esto. No es verdad que hubo un Big Bang y es interesante ver cómo ellos se contradicen. Tú vas a un site, ¿cómo se llama? A una página científica y dicen que la explosión del Big Bang, sin embargo vas a otra página científica y dice el Big Bang no explotó, el Big Bang expandió. Hay tantas contradicciones en eso, pero miren, déjenme decirles, el Señor Jesucristo es rey. El Señor Jesucristo es el que controla todo. Él fue el que hizo todo. El hombre puede sacar todo tipo de conclusiones, puede pensar, pero Él es dueño. Él tiene control. Él sabe y Él un día vendrá. Y después destruirá todo lo que existe, cielos y tierra, y hará cielos nuevos y tierra nueva, y así estaremos con el Señor para siempre. Él es quien Él es. Y estimados hermanos, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú quieres conocer quién es aquel que es la imagen del Dios invisible? ¿Quieres conocer quién es aquel que es el primogénito de toda creación? Él es aquel que los profetas anunciaron que habría de venir y que nacería de una virgen y sería el rey de Israel. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz, el admirable consejero, el Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Tú quieres conocer quién Él es? Él es, el que era y el que ha de venir. Como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí encontramos la deidad de nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Él el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Lo quieres conocer? ¿Quieres saber quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quieres saber quién es el primogénito de toda la creación? Él es aquel que está sentado en el trono de los cielos. Él es aquel a quien Isaías vio sentado en un trono
alto y sublime, y los serafines estaban absolutamente asombrados sobre su santidad. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el Señor Jesucristo. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el Dios, la imagen del Dios invisible. Él es ante quien los ángeles se cubren sus rostros y sus pies. Él es aquel ante quien los serafines se asombran por su impecable santidad. De nuevo, Hendrickson escribe: aquel que murió en la cruz conoce por nombre la estrella más distante. No solo la conoce, sino que la dirige. Mucho mejor la controla de tal forma que servirá para el provecho de su pueblo. Y él cita Romanos 8:28. Las así llamadas leyes de la naturaleza no tienen existencia independiente. Son la expresión de su voluntad. Y es posible hablar de leyes porque Él se deleita en el orden y no en la confusión. Aquel que en la respuesta a la oración puede otorgar seguridad de salvación, también es capaz de conceder lluvia en respuesta a la oración. Amados hermanos, Él mismo también, hablando sobre el Señor Jesucristo, escribió que solo en Él y por medio de Él brillan con absoluto resplandor los gloriosos atributos de Dios en medio del mundo. Entonces, amados hermanos, siendo Él la imagen del Dios invisible, el primogénito, el soberano, la absoluta autoridad sobre la creación, es por lo tanto la absoluta autoridad sobre ti, sobre tu vida, sobre la mía. Pero la verdad es Él el que decide lo que tú haces y no haces. Es Él quien decide lo que compras. Es Él quien decide cuáles deben ser tus anhelos. Gobierna Él tus anhelos, gobierna Él tu corazón. ¿Es Él realmente soberano sobre tu vida? Ciertamente soberano sobre la creación. Ya vimos que Él fue el creador, vimos su control sobre la naturaleza a través de los milagros. Él es el soberano. Pero ¿estamos nosotros rindiendo nuestra vida de veras? Este mundo de hoy hay una competencia feroz por todo tipo de cosas, pero todos andan buscando nuestra alma. ¿A qué nosotros nos dedicamos? Y aunque es verdad que estamos usando estos aparatos que pueden ser útiles definitivamente, pero cuánta perdición han traído también a las familias. ¿Quién decide lo que ves y lo que no ves? ¿Está Dios realmente, el Señor Jesús, gobernando tu corazón? Y si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, si Él todavía no ha salvado tu alma, hoy es un buen día, porque Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es la autoridad máxima, Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede darte vida eterna, darte esperanza, el único que puede traer paz a tu alma, el único que puede eliminar el sentido de culpa en tu corazón. Él es el Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el único. Y si Él no ha salvado tu alma, si tú todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento para que Él sea tu Salvador, ese es un buen momento. Para eso el Señor te trajo aquí hoy.
porque tú no sabías lo que íbamos a hablar, pero el Señor te trajo para que escucharas este mensaje y escucharas esta invitación a que te entregues al Señor Jesús. Ahí en tu asiento, tú puedes en una conversación personal, íntima con el Señor Jesucristo, pedirle perdón por tus pecados. Rápidamente tú puedes recordar alguno de esos pecados y decir, Señor, límpiame de todo esto, perdóname, yo te he ofendido, yo necesito que tú me perdones y salves mi alma. Y a partir de este momento, Señor, yo te seguiré, seré tu discípulo. Vamos a orar todos, los ojos cerrados, por favor. Nos inclinamos delante del Señor. Señor Jesucristo, tú eres Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres el soberano. A ti te adoramos y nos deleitamos en adorarte y ver que tú recibas toda la gloria, Señor. Gracias por tener el control sobre absolutamente todo. Gracias por mostrarnos estas verdades. Y Señor, nuestro corazón se goza en ellas. Para nosotros es motivo de gozo saber que tú eres realmente el soberano y el glorioso Señor. Nosotros nos gozamos en saber que tú eres el único Salvador. Pero es posible que hayan hermanos, hermanas aquí hoy que han estado viviendo vidas no sometidas a tu soberanía, a tu dirección. Pedimos que nos traigas a convicción, nos traigas a arrepentimiento, para que ciertamente no estemos contristando tu espíritu, no estemos apagando tu espíritu, no seamos rebeldes a tu dirección, sino, Señor, sensibles a ti, a tu voz, a lo que tú quieres para nosotros. Padre, pedimos esto por favor. También te ruego por aquellos que pudieran estar entre nosotros y todavía no se han arrepentido, no se han convertido a Cristo, no se han entregado a Él. Pedimos que en este momento, Señor, tú hagas una obra en sus corazones. Y ahora te hablo a ti, aunque todos con los ojos cerrados, por favor, si todavía no te has entregado al Señor Jesús, si todavía no le has pedido perdón por tus pecados, ¿por qué no lo haces ahora? Ahí mismo en tu asiento. Dile, Señor, ciertamente tú eres el soberano, perdóname por favor. Necesito tu perdón. Necesito que tú seas mi Salvador. Te pido por favor la vida eterna. A partir de ahora seré tu discípulo. ¿Sí? ¿Estás hablando con el Señor? ¿Te estás entregando a Él? Yo no te quiero avergonzar, pero quisiera orar por ti. Mientras todos tienen los ojos cerrados, si tú estás orando de esa manera o deseas que oremos contigo o deseas conocer un poco más sobre este evangelio, déjame ver tu mano ahí en tu asiento, todos con los ojos cerrados. Puedes levantar tu mano, yo voy a ver tu mano, voy a orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Alguien? Muy bien, Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea toda la gloria. Amén.